Hola, buenas noches, feliz martes, bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. Hoy la polémica del día son las plataformas digitales que desde su llegada al país se han convertido en el dolor de cabeza del gobierno de turno. Ninguno se ha escapado de la pelea intestina que hay entre quienes prefieren la tecnología y un servicio privado particular con quienes defienden y aún hacen uso del tradicional taxi amarillo. Este gobierno, el del presidente Gustavo Petro, no ha sido la excepción y está atrapado en un callejón que parece no tener salida por cuenta de las protestas, que se han convertido en una herramienta efectiva para conseguir lo que se quiere. Basta mirar ejemplos recientes de los motociclistas, los taxistas, que han bloqueado ciudades enteras, poniendo al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a saltar matones, a conseguir el dinero para financiar los subsidios y, por supuesto, las viejas promesas de campaña. Los conductores de Uber, de Didi, Cabify, InDriver no son diferentes. Ayer durante varias horas bloquearon la única vía de entrada al aeropuerto El Dorado en Bogotá, provocando traumatismos y enfrentamientos con la policía que intentaba desbloquear el paso. La razón, un proyecto que aún está en borrador, el tercer borrador, que propone prohibir esas plataformas de transporte particular con inmovilizaciones y multas altísimas, 10 millones de pesos a quienes presten el servicio y, por supuesto, a quienes tomen ese servicio, los pasajeros. No se conoce por ahora la hora cero que el gobierno le daría a esas apps, pero sí la idea. Quieren que paguen lo mismo que un taxi amarillo, eso fue lo que explicó el ministro esta mañana, impuestos y un cupo que sean legales en Colombia, aunque con un modelo distinto a cómo funcionan en grandes ciudades del mundo. Nos estamos retrocediendo 20, 30, 40 años atrás. Aparte de eso, pues las sanciones que nosotros también podamos llegar a recibir por medio de este proyecto de ley, pues son bastante preocupantes. El ministro de Transporte y el propio presidente Petro salieron a apagar el fuego amigo, que es de la misma Superintendencia de Transporte, una entidad que depende del Ministerio de Transporte del Gobierno del Cambio, que hizo esta advertencia. Y entonces, cuando el ministro Reyes tuvo que salir a llamar a la calma, a explicar qué es lo que quieren hacer con las plataformas. No, eso es un error. Si miran el tercer borrador que hay, ahí no se acaban, ahí se sanciona estar dentro del marco de la ilegalidad. El escenario es de reclamos, de protestas. Todos protestan los conductores de estas aplicaciones, piden al gobierno que los deje trabajar. Los taxistas piden que no se les deje la competencia libre, que los dejen a ellos también trabajar o que por lo menos tengan las mismas condiciones. También piden que permitan el funcionamiento de estas que están en la mitad del gobierno, que propone escuchar a todo el mundo, pero que al final va a tener que tomar partido en medio de esta muy difícil decisión, muy difícil conversación. Bienvenidos a Zona Franca. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista sobre esta conversación difícil para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Nos acompaña el doctor José Daniel López, excongresista de la República, actual director ejecutivo de Alianza IN, una alianza de empresas, de aplicaciones de innovación en Colombia, aplicaciones con tecnología. Doctor, muy buenas noches, doctor José Daniel López. María Camila, buenas noches, un saludo a mis compañeros de panel y a todos los televidentes de Zona Franca. También nos acompaña Fernando Rojas, experto en movilidad, conocedor de Bogotá como muy pocos, experto en estos temas. Bienvenido, profesor Rojas, buenas noches. María Camila, buenas noches a los compañeros aquí de panel y a todas las personas que nos están viendo para este tema tan difícil. Gracias por acompañarnos. Está esta noche con nosotros don Francisco Javier Camargo, ex candidato al Consejo de Bogotá, abogado e integrante de la Federación de Taxistas Gremial, administrador, entre otras cosas. Francisco, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, muchas gracias a los panelistas y a la gente que nos acompaña en el programa. Gracias por acompañarnos. Doctor José Daniel, ¿conocen ustedes desde Alianza IN el proyecto del gobierno del presidente Petro con estas plataformas? Así es, nosotros conocemos un borrador desde mediados de enero. Estuvimos con la Superintendente de Transporte este viernes, luego de esa reunión nos enviaron un nuevo borrador. Y eso más que un borrador parece una bomba atómica, María Camila. Y una bomba atómica dirigida a las aplicaciones de movilidad que usamos millones de colombianos.
Y déjeme ahí contarle rápidamente qué es lo que dispone para las plataformas de movilidad. Primero, las quiere bloquear cuando ahí se presten servicios de movilidad a través de un vehículo particular. En ninguna democracia seria en el mundo, un gobierno se atreve a tocar los contenidos de Internet o a bloquearlos. Eso es algo fundamental que se llama principio de neutralidad de red y es lo que asegura que ningún gobierno llegue a bloquear empresas o llegue a bloquear medios de comunicación o llegue a bloquear en general contenidos digitales. Entonces, eso es lo primero, pero lo grave viene en lo segundo, y es que si las aplicaciones están bloqueadas, los conductores que viven de trabajar a través de esas aplicaciones, pues se quedan sin fuente de ingresos. Y no estamos hablando de 10 ni de 20. Según FEDesarrollo, hay 100.000 familias colombianas que dependen de esto. 100.000 colombianos que, a pesar de la pandemia, de la adversidad, de la recesión que puede venir, de la inflación, de la devaluación, se la guerrean día y noche, trabajan duro para mantener a sus familias mediante esta fuente de ingresos, y eso se borraría de un plumazo con este proyecto de ley. Y finalmente, para nosotros los usuarios que nos movemos en una aplicación, logramos resolver nuestras necesidades de movilidad a través del teléfono celular, multas de 10 millones de pesos o más por el simple hecho de utilizar este servicio. Luego, no es verdad que este es un proyecto para sancionar unas prácticas específicas, no. Este es un proyecto, y lo digo sin matices, este es un proyecto para acabar las plataformas de movilidad y para acabar la forma de trabajo de 100.000 colombianos. Francisco, ¿no pueden convivir taxistas, los viejos taxis tradicionales amarillo y estas plataformas que prestan este servicio particular? Yo creo, María Camila, que hoy estamos conviviendo bajo esta problemática pues, que tenemos, ya llevamos más de 7 años esperando pues, que se dé una solución de fondo. Tanto los conductores de aplicaciones como los taxistas pues, somos los que a diario vivimos el flagelo precisamente en las calles. Pero también tengo que decir respecto a lo que decía José Daniel, que yo sí lo veo como una nueva invitación. Es una nueva invitación de las muchas que se han presentado en el Congreso de la República en diferentes discusiones, y como se escuchaba hoy en algunos espacios en prensa, se dan frente a fenómenos electorales, que eso es lo que nos da pues demasiada tristeza desde el sector. Y es una nueva invitación precisamente a prestar un servicio pues que hoy se encuentra regulado de una forma u otra, ¿sí? Este esquema sancionatorio pues que no es solo tampoco para el servicio de transporte público individual de pasajeros, sino que es abierto para otros métodos de transporte, pues hace esa invitación a prestar el servicio bajo unas condiciones mínimas que son pues bajo esa formalidad. ¿Usted es partidario de bloquear definitivamente el servicio o regular esas plataformas? Yo creo que en ninguna parte habla de bloquear per se, sino dice bloqueamos cuando se presenta el fenómeno. Hoy tú lo decías, José Daniel, en algunos espacios, hay taxistas que utilizamos esa plataforma y es la realidad. Y yo comparto la idea que se dice que la tecnología llegó para quedarse, la comparto totalmente, pero la discusión nuestra es hagámoslo bajo un marco legal que nosotros hemos venido respetando por muchos años. ¿Cómo ve usted la discusión, profesor Rojas? Es un tema muy difícil, pero yo creo que parte de una perspectiva equivocada, y es que más allá de la aplicación y más allá del trabajo, lo fundamental es las personas que necesitan un servicio. Y en esta conversación generalmente esas personas no están. Entonces yo creo que a lo largo de todos los años que han venido, que hay que reglamentar, esto es una pelea de taxis contra plataformas, de taxis contra Uber, que es como la más visible de todas. En todas brilla por su ausencia cuál es el lugar y qué es lo que necesitan las personas. Y en ese sentido, yo creo que hay que generar una reglamentación, uno, que le dé garantía a las personas de tener un servicio seguro, confiable y a un precio razonable. Fundamental. Lo segundo es que las personas que trabajan con el servicio, pues tengan unas condiciones mínimas laborales para que puedan prestar bien su servicio. Y lo tercero es que las empresas, sean aplicaciones o sean de taxis, tienen que tener una responsabilidad frente al usuario. Yo creo que no es desde ningún lugar justificable que una aplicación, por ejemplo, tenga una tarifa dinámica que llegue a que en hora pico uno tenga que pagar carreras de 50.000, 60.000 pesos, pero tampoco puede ser que una aplicación de taxi uno solo pueda tener acceso al taxi si uno le da una propina
de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 pesos para que el taxi pueda llegar. Porque en últimas, el perjudicado es el ciudadano. Y finalmente, por eso mi invitación ha sido siempre a que hay que hacer una reglamentación del transporte individual que recoja no solo las plataformas que hoy conocemos, incluidos los taxis, sino que también pueda vincular, por ejemplo, las patinetas. Cuando llegaron las patinetas no había nada que hacer con ellas, no teníamos una reglamentación para ellas. Hoy tenemos, por ejemplo, en Bogotá un sistema de bicicletas compartido. No tenemos ninguna reglamentación que permita a uno saber exactamente si yo, por ejemplo, tengo que usar casco o no cuando yo utilice una aplicación de esas. Si yo voy en una patineta, me puedo montar, por ejemplo, por la avenida 68, puedo hacer el puente curvo de la 94, yo puedo hacer eso. Entonces, la invitación es a sacarlo de un interés de un gremio o de una parte, digamos, productiva, y nos concentremos más en qué tipo de servicios es que necesita la ciudadanía. Doctor José Daniel. Y justamente en ese punto que toca Fernando es donde yo quiero poner el énfasis, en que pensemos más en el usuario. Y los usuarios usan estas plataformas masivamente por una razón en particular: seguridad y calidad del servicio. Y no solamente con los vehículos particulares, también pasa con los taxis. En la medida que yo abro cualquiera de las aplicaciones de mi celular y puedo puntuar al taxista que me llevó de un punto a otro, lo que estoy generando es un incentivo a la calidad. Pero además la aplicación me garantiza que no voy a tener que estirar el brazo en la calle como en otra época y que me digan yo por allá no voy. Y eso aplica tanto para unos como para otros. ¿Usted encuentra algún tipo de razón, algo de razón en el reclamo de los taxistas frente a las plataformas? Yo lo que creo es que hay una falsa idea colectiva de una enemistad entre los taxistas y las plataformas. Yo le quiero contar que en nuestras aplicaciones hay 230.000 usuarios con vehículo tipo taxi registrados. Entonces eso seguramente fue verdad para hace 8, 7, 6 años. Hoy lo que tenemos son dos fotografías que conviven al mismo tiempo. Esa persecución que había antes, incluso de taxistas quemando o haciendo persecución a conductores de Uber, ¿ya no existe? Yo creo que lo que hay hoy es un lobby muy poderoso de los sectores específicos del taxismo, y ahí es donde quiero profundizar. María Camila, al taxista, al conductor, al pequeño propietario ve hoy en la aplicación la oportunidad de más ingresos y de trabajo con mayores estándares de seguridad. Hay unos sectores muy específicos relacionados, por ejemplo, con el tema de los cupos, que los cupos no están en ninguna norma. Los cupos son un mercado secundario que surgió por un mal diseño de las reglas de juego de la movilidad en las ciudades, que pueden estar interesados en tratar de impedir la existencia de las plataformas porque el valor de esos cupos se dispararía. Pero al taxista común y corriente en las aplicaciones se encuentra una fuente de trabajo. Luego yo no creo que acá estemos en un falso dilema entre taxis y vehículos de plataforma. Lo que tenemos es que darle toda una opción todo un abanico de opciones a los ciudadanos para que el que se quiera mover de un modo u otro lo pueda hacer. Cierro con este dato, María Camila. El 7% de las mujeres colombianas usan vehículos a través de aplicación para moverse, pero solamente el 3,5% de los hombres. Eso es que no te da cuenta que hay unos atributos de seguridad, de confiabilidad, que las mujeres pueden valorar de una mejor manera. Francisco. Varias cosas, pues de acuerdo a lo que decía José Daniel y Fernando. La primera, este marco sancionatorio nos hace esa invitación que tú denunciabas, meternos en un tema de competitividad. Hoy los taxistas que queremos abrir un tema de competitividad. También hay que decirle, por ejemplo, un servicio nos está invitando a nuestra extinción. Que también hay que tener en cuenta hoy un servicio que se presta en la ciudad, que se presta en todo el país y en Bogotá mucho más. Decirle no a este marco sancionatorio es decirle también no a que aplicaciones tipo Picat sigan prestando servicio público en motos, cuando hoy los datos también nos los dicen cuántas fatalidades hay normalmente a través de esas motos. Ustedes los taxistas, entonces, Francisco, eso no hacen, en medio de la discusión y todo lo que ha transcurrido, usted decía, José Daniel, 8 años, 9 años atrás, un mea culpa con el servicio, con ese viejo yo por allá no voy, el famoso muñeco que le montaban a los pasajeros. Los taxistas lo reconocemos, pues obviamente no teníamos, entre comillas, les llamo yo, esa competencia, ¿sí? Obviamente muchos taxistas se cometió pues el grave error de al no tener esa competencia, pues no prestar un servicio realmente, no se presentaba esa competitividad, no había una medición en datos frente a la calificación, por ejemplo, que el usuario le da hoy al taxista, y por otro
lado también tengo que decirlo, decir que la discusión es tecnología, eso hay que desmitificarlo. Nosotros contamos con aplicaciones de este tipo mucho antes que Uber, que Didi, que Cabify llegaran acá, y más bonito aún, con ejemplos que salieron a través de emprendimientos, a través del Ministerio de las Telecomunicaciones, ¿sí? Que es el ejemplo de Taxis y Taxi. ¿Cómo nació Taxi? Un proyecto de unos estudiantes que lo presentaron, y hoy Taxi ¿en dónde está? Está en Cabify, lo recogió Easy Taxi y después Cabify recogió Easy Taxi. Entonces decir o darle a entender a la gente, que es con lo que yo no estoy de acuerdo y siempre lo he discutido, que los taxistas no queremos tecnología, es un mito. María Camila, pero yo creo que aquí los dos plantean cosas que son absolutamente interesantes y relevantes para la discusión. Usted está como el gobierno, en la mitad. No, lo que pasa es que realmente el gobierno tiene que tomar una decisión y está tomando la peor, que es levantar todo a patada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se necesita realmente es una reglamentación. O sea, yo no puedo salir en este momento a sancionar algo cuando yo no me he tomado el tiempo de reglamentarlo para saber cómo va a funcionar, porque lo estoy excluyendo, estoy desconociendo que son una realidad. Es como no reconocer, por ejemplo, que el grueso de las ciudades de la costa no funcionan por transporte público ni por taxi. Bueno, allá no existe funcionan el taxímetro por en muchas ciudades. mototaxi, En muchas ¿cierto? ciudades no existe y el es al taxímetro. ojo. La vez pasada me llamaban de Cartagena, bueno, ¿qué hacemos si uno va del centro a la popa? ¿Y eso cuánto me vale? Ellos lo hacen al cálculo. Entonces, yo creo que hay unos llamados de atención importantes. En el de allá no voy. Pucha, es que cuando uno mira la estructura que tiene que, como está montado el negocio para el del taxi, también es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cuota diaria, tiene que pagar gasolina, lavarlo, pagar internet, pagar la aplicación, la afiliación, la seguridad social, y moler todo el día para poder conseguir y llevar 80, 70 mil pesos a donde tenga que llegar. Pues obviamente él necesita carreras muy cortas. ¿Cuál es la invitación? Yo creo que aquí lo más importante es, por eso, definir el marco de acción de este tipo de aplicaciones, pero que vayan fundamentalmente a igualar la cancha. O sea, yo no le puedo pedir a las aplicaciones que no tienen solo un seguro, que es el seguro del carro, el SOAT, o el seguro de accidentes por si algo le pasa al carro, pero no hay una cosa que me proteja a mí como usuario. Al del taxi sí. Claro, eso genera un desequilibrio. El camino más fácil es, o todos respondemos por los pasajeros, o no responde nadie. Y eso empieza a igualar las canchas para que todo el mundo tome la mejor decisión. Pero hay algo que dice Fernando que es fundamental, y es el tema, la famosa frase que sí que es como un lugar común en esta discusión de nivelemos la cancha. Es una frase poderosísima, porque en últimas, el problema es que acá hay unas asimetrías, pero las asimetrías van de lado y lado. Les quiero poner varios ejemplos. Entonces, en el tema del cupo, que es tal vez, digamos, una de las asimetrías más famosas, pues es verdad, pero también es verdad que no hay ninguna ley en Colombia que haya creado el cupo, y también es verdad que es mínimo el recaudo tributario que ha tenido la DIAN por esos activos patrimoniales que son los cupos de los taxis. ¿Dónde están unas declaraciones de renta? No hablemos carreta. Pero vamos a otras asimetrías. Un vehículo particular en Bogotá tiene 2 o incluso 3 días a la semana de pico y placa. Un taxi tiene menos. Un taxi paga menos impuesto al rodamiento, pero tiene menos que un vehículo particular. Un taxi paga menos impuesto al rodamiento. Al taxi lo van a subsidiar como consecuencia del aumento del costo de la gasolina, cosa que no ocurrirá con los conductores de plataforma. ¿Por qué lo digo? No se trata de decir quién lleva más peso, quién lleva menos peso. Se trata de entender que acá hay asimetrías de lado y lado, porque así, digamos, vino el diseño, pero porque también son servicios que a la hora de reglamentar deben tener una connotación distinta. En esa asimetría que usted plantea, el ministro dice que en la idea, en la cabeza del gobierno, está ponerle cupo a los conductores de plataforma. Y no hay peor equivocación que podría cometer este gobierno que crear, duplicar un sistema absolutamente fallido que solamente genera evasión tributaria y genera economías informales sobre las que no se tiene ningún control. Al contrario, yo lo que le digo es, ministro, elimine el sistema de cupos, permita que los colombianos, así como pueden tener carro particular y operar a través de plataformas, lo puedan hacer a través de taxis, ojalá eléctricos, y veamos cómo entre todos podemos ayudar. Pero no perpetuemos sistemas absolutamente fallidos. Pero yo creo, José Daniel, que eso sí es un falso error, o un grave error y un fatal mensaje a la ciudadanía. Y es decir, en una ciudad
tan congestionada como lo es Bogotá, decir, oiga, cualquiera de ustedes salga y preste un servicio público es un pésimo mensaje. Entonces para la mejor los ciudadanía. monopolios. Pero es que ¿cuál es el monopolio en una ciudad como Bogotá que tiene 52.000 vehículos y tiene 41.000 propietarios? Yo nunca he entendido Pues ese mensaje el que del monopolio. El que ustedes reivindican a son de sacar del juego y sacar de la competencia a 100.000 trabajadores Claro, pero colombianos. es que nosotros no nos inventamos esas normas, ¿sí? Esas normas están Pero y en eso comparto trabajan día y noche que la para ley es un poco perpetuarlas, vieja. bloquean ¿Y cuál cualquier es la intento de diferencia? reglamentación, defienden el actual proyecto ¿Y cuál de es la ley diferencia? para prohibir ¿Y cuál es la el trabajo de diferencia en 100.000 estos servicios? colombianos. Vea, yo soy taxista hace 17 años y yo le digo que hoy no encuentro una diferencia entre yo trabajar un taxi y trabajar un vehículo particular. ¿Cuánto se hace En usted al ambos día, lados, Francisco? En ambos lados encuentro que se tienen que pagar producidos. En ambos lados ya se está viendo el esquema de cupos. ¿Por qué? Porque ya la gente le están diciendo, oiga, si usted quiere este carro particular, ¿cómo se ha crecido el valor? Y yo se lo alquilo bajo unos presupuestos, pagando semanalmente 300, 250 mil pesos. Entonces dicen, no, es que los taxistas pagan un producido muy alto. Venga, y en aplicaciones no, eso no es alto para el conductor, porque es que los que realmente estamos soportando esta carga somos tanto conductores de taxis como de aplicaciones. En eso, Entonces yo no entiendo, en eso estamos de ahí acuerdo. cuál es la diferencia. En eso estamos de acuerdo y ya le llego a un Los comentario dos. sobre el tema laboral que creo que es crucial en esta discusión. Los dos nos llevan a una misma simetría. Y es que en ninguna de las dos partes vuelve y aparece el usuario. Entonces yo, por ejemplo, hago una pregunta. ¿Las empresas de taxi capacitan a los conductores de taxi para que presten un buen servicio? La gran mayoría no. Sí. ¿Las plataformas capacitan a sus conductores para que presten un buen servicio? No. Y sin duda el incentivo, Entonces, pero la evaluación No, es el mejor es que incentivo a la tiene- calidad. Pero es que va con tenemos lo eso, es mismo. que yo tengo Tiene todo que ver. Yo tengo una responsabilidad como Yo empresa te pongo mi ejemplo. de garantizar un buen servicio. Pero ¿dónde queda esa posibilidad de que el usuario tenga la alternativa de escoger si quiere hoy transportarse en un Uber, en un Cabify o en un taxi, como quiera? Es que el problema, María Camila, está más atrás de eso. O sea, lo primero que hay que entender es que quien fracasa en garantizar un buen transporte es el Estado. Lo primero es que el transporte público no funciona en ninguna ciudad de buena manera. Eso lleva a que la siguiente escala, llamémoslo así, son los taxis. La gran mayoría de los taxistas presta un buen servicio, son personas trabajadoras, son personas honestas. Hay algunos que han generado una mala imagen y por la estructura como se presta el servicio, se generó ese yo por allá no voy, que es un mantra que los va a acompañar toda la vida, ¿cierto? Eso no se puede negar. Pero ante los problemas de seguridad, el yo allá no voy, aparecieron las plataformas. Y las plataformas empiezan a responder a una necesidad individual. ¿Cuál es el desafío que hoy nosotros tenemos? Si el Estado no reglamenta y define unas reglas de juego básicas para que las aplicaciones sean de carros, sean de motos, sean de patinetas, sean de bicicletas o sean de taxis, funcionen, se va a generar un incentivo perverso que nos va a llevar a un punto, María Camila, y es el día en que en cualquier ciudad cada persona tome la decisión, como ya pasa en la costa, de solucionar los problemas de movilidad de una manera individual a través del mototaxi, pues simplemente es apague y vámonos. Entonces yo creo que es bienvenida la reglamentación. No creo que haya que ni bloquearlas, ni cancelarlas. Yo creo que hay que definir esas reglas de juego para que estos actores puedan entrar. No reconocer que la tecnología juega un rol que facilita la calidad de vida, la seguridad, todo eso, pues dos dedos de frente. De acuerdo. Doctor José Daniel. No, y María Camila, yo creo que el punto de Fernando es clave acá y es no prohibición, sino reglamentación. No medidas coercitivas como los bloqueos, las inmovilizaciones de 3 meses a los conductores, las sanciones de 10 ¿Usted tiene millones idea de dónde de salió pesos esa de los cifra de 10 millones usuarios? de pesos y esa idea de inmovilizar el vehículo un mes la primera vez, 2 meses la segunda vez y 3? Creo que definitivamente. Eso está en el articulado del borrador de proyecto de ley de la último borrador Superintendencia de Pero Transporte. ¿tienen ustedes idea de dónde sale esa medición o cuál es la idea que tienen alrededor de dónde sacan esas cifras? No lo sé, pero yo creo que un poco la lógica de la magnitud de esas sanciones es generar un efecto absolutamente inhibitorio, que nadie se atreva a meterse. Digamos, ¿quién pediría un Ni a servicio? usarlo, claro. ¿Quién pediría un servicio a través de una aplicación si puede pagar multas de 10 millones de pesos? Creo que
La idea un poco es, digamos, es eliminar las aplicaciones, vuelvo y digo, pero reconociendo que acá el foco es regulación, y este es un sector de la economía que lleva años pidiendo regulación, porque desde nuestra visión empresarial, regulación es seguridad jurídica para la inversión, pero también para los trabajadores digitales y para los conductores es poder trabajar tranquilos. Desde esa visión, pues también hay que decir que hoy desafortunadamente ni siquiera, Fernando, estamos en una discusión de reglamentación. Lo que hoy está en la coyuntura nacional es un proyecto de ley del gobierno que no avanza 1 milímetro en reglamentación, sino que lo que pretende es una prohibición tajante de la operación de las aplicaciones. ¿Y por qué lo digo? No para eludir el debate de la reglamentación, sino porque creo que en este estado de cosas, con lo que el Ministerio y la Superintendencia pusieron sobre la mesa, el debate que se le plantea a los colombianos es si están de acuerdo con prohibir o no las aplicaciones de movilidad. Es un blanco o negro. Y mira, en ninguna de las ciudades donde se ha avanzado en algún tipo de reglamentación se parte de un prohibicionismo estatal. El Estado es el que genera la articulación y el marco para que la cosa pueda funcionar, ya sea a nivel nacional, como por ejemplo puede pasar en Brasil, y que da unos elementos para que cada estado termine ajustándolo. Puede ser como pasó en México, donde se definen unas reglas de juego y a partir de eso, pues cada estado también tiene En España conviven divinamente. Pero ¿me entiendes? O sea, sí hay un ejemplo. Yo creo que es un error la entrada de la jugada que está haciendo el gobierno nacional, porque además alimenta una polarización, alimenta una rabia que poco le sirve al debate y que finalmente va a poner a la gente, los que están con los taxistas si usan taxi o los que están con las aplicaciones y usan las aplicaciones, cuando en el fondo lo que necesitamos es entregarle herramientas para que la gente pueda moverse de una mejor manera, segura, eficiente y a una buena tarifa. Pero yo quiero hacer una claridad ahí, y es respecto a ese tema de regular, ¿sí? Yo lo mencionaba anteriormente y en esto nos llevamos 1 mes, 2 meses. Yo recuerdo llevamos aproximadamente 8 años, ¿sí? Y en esos debates que se presentaron al legislativo, pues también las aplicaciones nunca estaban conformes con lo que se plantea. Yo recuerdo en ese tiempo, David era el presidente de Alianza y David Luna, también tuvimos un debate obviamente muy respetuoso y dábamos esa discusión. Entonces hoy yo escuchaba y leía en prensa algunos trinos también que este proyecto de ley es un proyecto de ley acomodado a los taxistas, leía yo en algunos trinos. Entonces yo decía, por el otro lado, ¿cuál es? Entonces acomodar un proyecto de ley hacia las aplicaciones, porque es que la discusión la hemos dado en varias legislaturas, en la legislatura de hace 6 meses, 1 año, si no estoy mal, donde Mauricio Toro se dio la pelea, pues el Congreso fue el que le dijo no. Aquí hay lobby de lado y lado, Francisco. ¿Qué tanto lobby le han hecho los taxistas, el gremio de taxistas, a este proyecto, a este borrador? Yo creo que existe y estamos pues en el sano derecho pues democrático de tocar las puertas. Yo particularmente fue uno de los que llegué a representantes y a senadores de las comisiones estas a decirles, mire, para nosotros es problemático, es inconveniente esto y esto como sector, y pues estamos en un país en donde pues esos son los espacios de regulación en donde se amplían esos debates democráticos, y pues ahí en esa discusión se cayeron, y no por primera vez. La primera vez fue a través de firmas, a través de Uber se recogieron firmas, presentaron un proyecto de ley y el Congreso de la República les dijo no. Después el proceso lo hizo Mauricio Toro. Pero usted decía hace un rato que las aplicaciones no estaban interesadas en regular, claro, y ahora dice que hay un proyecto de ley que fue impulsado por Uber. Entonces, claro, o están interesadas según su argumentación. Pero entonces mi interés es a mi forma. Pues no me parece, es lo que nos compartimos, porque siempre vimos esa discusión. El proyecto de ley donde se estancaba cuando las aplicaciones decían no, eso no es conveniente para nosotros. Yo por el contrario creo que la reglamentación se ha estancado históricamente por el miedo del gobierno y por el miedo del Congreso a tomar decisiones finales sobre esta papa caliente. Y creo que ahí está. Que lleva años. 8 años. Pero ¿por qué es tan difícil si tenemos en la región, lo decía el profesor Fernando, ejemplos en Brasil, ejemplos en México, ejemplos en España, de cómo funcionan divinamente en armonía, si se pudiera decir de esa manera, los taxistas, los taxis convencionales y estas aplicaciones? ¿Por qué es tan complejo en Colombia hacer que eso funcione, regular ese tipo de plataformas? Pues sin duda, digamos, ahí hay un tema de costo político clarísimo, pero sobre todo creo que estamos en un escenario político tan complejo para que se reglamente el funcionamiento de las aplicaciones, que mientras que el resto de países de América Latina ya resolvió el tema hace años,
En Colombia vamos de para atrás. Hace 2 años Mauricio Toro y Gabriel Santos intentaron un proyecto de ley para reglamentarlo y hoy no estamos discutiendo reglamentación, sino que viajamos en el tiempo, pero al siglo XX, con un proyecto de ley del propio gobierno para prohibir las aplicaciones y dejar sin trabajo a 100.000 personas. Es un error enorme del gobierno nacional hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque es que... Pero es el estilo de este gobierno, lanzar la bomba para probar a ver y medir a la opinión llega. pública hasta dónde le da el aceite. Pero finalmente lo que encontramos ahí es que no te resuelve el problema, te lo agrava, pero adicionalmente está generando una cosa que a mí me preocupa mucho, que no tiene que ver necesariamente con movilidad, no, sí tiene que ver con movilidad y con tecnología, y es que el que tenga capacidad de bloquear agencia sus intereses. ¿Sí? Bueno. Sean los de las motos, sean los de los taxis, sean los de las aplicaciones, sean los ambientalistas, el que tenga la capacidad de bloquear y generar caos es el que finalmente termina siendo oído. Entonces, yo sí creo que ese es un mensaje que es equivocado. ¿Por qué? Porque realmente en este momento de cambio, lo que yo necesitaría sería generar unos canales de comunicación y de conversación entre los diferentes sectores para que finalmente podamos resolver los problemas que nos tienen atascados y no generar unos anuncios, es que son temerarios. O sea, yo justamente ahora cuando venía para acá que me traían, el señor le pregunté, ¿usted cómo trabaja? Y dice, no sé, pues yo trabajo con una plataforma, pero pues yo estoy asustado porque entonces ahora ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? Claro, yo no uso plataformas, yo solo pido taxi por plataforma, pero por eso sé o sea, era un taxista preocupado por la eliminación de las plataformas. No, fue alguien que me fue a recoger. ¿Cierto? Entonces era una persona que trabaja haciendo confianza. Exacto, que me recogió y le pregunté y me dijo, no, mire, es que tengo este problema. Pero el día, por ejemplo, de la ciclovía nocturna de diciembre, yo pues ese día salí a caminar y cuando me iba a devolver a mi casa, el trayecto normal podía ser de 10.000, 12.000 pesos a mi casa y la propina era de 30.000 pesos para un taxi. Francisco. Dos cosas ahí. La primera, yo quiero dejar también el mensaje de que todos los ejemplos de regulación que han existido en el mundo no han ido hacia adelante, como tú los mencionas. Hay ejemplos de regulación en el mundo que han ido hacia atrás. Y te muestro el tema de México. Cómo los taxistas y los conductores de plataformas siguen enfrentados, no solucionó en nada el problema. En Europa, en España. En España, ¿qué pasa? Siguen los taxistas y siguen los conductores de aplicaciones pues en sus controversias. Y en muchas partes del mundo... Pero al menos hay leyes claras. Claro. Que son las que resuelven esas controversias. Entonces el problema es que en Colombia no las hay. Si nosotros vamos a buscar regular una problemática para en vez de avanzar, generar un conflicto peor o echar hacia atrás, pues tampoco es la solución. Sí, pero mucho menos es la solución, María Camila. Lo que acá pretende este borrador del gobierno. Ya resolvamos el problema, pero exterminando una de las partes. Bueno, yo creo que el gobierno está metido en un problema enorme porque un día dicen una cosa, esta mañana el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, intentó calmar los ánimos porque se ven venir paros entre otras cosas de mototaxistas, paros de taxistas y paros, por supuesto, bloqueos de los conductores de este tipo de plataformas que ya le advirtieron que van a salir a las calles. Entonces va a tener el gobierno nacional que tomar un partido, ellos que han activado y que han hecho eco y que han copiado esa nueva forma de reclamar y es bloquear, es tomarse las vías de hecho para reclamar lo que muy seguramente en derecho tienen que acceder. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. El día sábado nos vamos a reunir carro particular, motocicletas y esperamos que se unan plataformas. Va a ser la gran revolución de la movilidad. Estamos cansados del carrusel de la movilidad. Un negocio absurdo. El Pico y Placa Solidario recoge a la semana con 109.000 vehículos a 62.000 pesos, 6.758 millones de pesos. Estamos de regreso, estamos hoy martes hablando de la prohibición que pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro imponerle a las plataformas de transporte particular, plataformas que hoy tienen servicios o que tienen dándole empleo, subsidios para la alimentación a más de 100.000 familias colombianas. Es la cifra que se tiene, no solamente afectaría a conductores de carros particulares, también a un amplio sector de taxistas, porque si usted hace el ejercicio, hoy muy seguramente si usted abre una de esas aplicaciones también puede pedir un servicio de taxi. Francisco, estamos en medio de un problema, digo el gobierno del presidente Petro, porque está en la mitad de los conductores de este tipo de vehículos y de los taxistas. ¿Qué van a hacer los taxistas ustedes que han presionado al gobierno, que han salido a bloquear ciudades enteras? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitirle al presidente Petro?
Pues no tanto solo a este gobierno, sino a los gobiernos precisamente que también han pasado. Yo creo que no solo los taxistas, sino de hecho también los conductores de plataforma, pues necesitamos resolver el problema. Yo creo que el peor de los mundos es seguir como estamos hoy, en una problemática de más de 8 años, en donde cada día se presentan más inconvenientes, en donde cada día hay brotes, José Daniel, yo te lo digo, así digamos que no se presentan brotes entre compañeros de un lado, del otro, y también hay que pues castigar eso. Yo creo que eso no es un buen ejemplo para la ciudad. Esta mañana yo leí algunos trinos también como la afectación que se le generan a los usuarios del aeropuerto. Yo creo que el peor mensaje es en seguir en lo que estamos. Obviamente desde nuestro sector pues somos defensores pues de la norma que hemos cumplido y que nos han hecho cumplir pues por más de 30 años, de acuerdo en que la ley pues es muy vieja, pero que hemos cumplido esa reglamentación. Nosotros lo hemos dicho, somos un gremio que está abierto a esas tecnologías, contamos con ellas, las usamos, fuimos pioneros en utilizarlas, como mencionaba ahorita con ejemplos como Tapsi y Tapsi. No queremos competir en una desigualdad de condiciones y le decimos... Pero que, si el gobierno desiste de la idea de prohibir las plataformas, ustedes tienen marcha el 22 de febrero, ¿van a salir a bloquear si el gobierno no accede a la petición de ustedes los taxistas? La petición de nosotros los taxistas no es de fondo con las aplicaciones, ¿sí? Estas aplicaciones yo comparto, creo que es un lema de Uber, la tecnología llegó para quedarse, totalmente de acuerdo, pero bajo unas condiciones también. Nosotros qué decimos y no compartimos, un servicio de transporte público no se puede prestar a través de vehículos privados. A mí me parece insensato en una ciudad como Bogotá, que el jueves nos invita a bajarnos del carro particular y por el otro lado están incentivando el uso del carro particular para que preste un servicio público. En una ciudad veíamos estos días las estadísticas que es de las que más tráfico tiene en el mundo y seguir incentivando el carro del uso público. Los gobiernos que pasan nos dicen, oiga, montes en el servicio público, montes en la bicicleta, y nosotros por otro lado queremos incentivar el uso del carro privado y peor aún prestando un servicio público. ¿Le puedo hacer una pregunta para aterrizar la discusión? Si el gobierno decidiera desistir de la idea de bloquear las aplicaciones que presten o que intermedien un servicio con carro particular, ¿ustedes cómo reaccionarían? Pues nosotros siempre hemos venido trabajando, hemos estado al diálogo. ¿Van a bloquear? Hay algunos sectores que invitan al paro. Yo tengo que decirte que yo no estoy invitando al paro, no me parece la forma. Qué bueno. Un sector de nuestro gremio creemos que lo que hacemos es afectar a esos usuarios. O sea, tenemos el mito que tú lo mencionabas de años del por allá no voy, con razones algunas justificables de razón y otras no justificables. Seguir aportar pues muchos mitos más afectando a la ciudadanía, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué tan sostenible es, Fernando, marchas en Bogotá? Digo, este contexto, desactivando el ministro Reyes todo ese tipo de artefactos digo, de manifestaciones por un lado con los señores de las plataformas, pero también con los señores representantes de los taxistas. Yo creo que es válido y es democrático el derecho a la protesta. Ahora, yo creo que si lo que yo busco es que la sociedad me oiga y entienda mi punto de vista, creo que este no es un buen momento para protestar en Bogotá. ¿Por qué? Porque si a eso le sumamos las obras, la congestión vehicular y además de eso... ¿Y las demás marchas? Las demás marchas, los bloqueos, pues simplemente lo que estoy generando es el efecto contrario, porque la gente que finalmente me va a usar, pues me va a tener rabia porque yo estoy perjudicando su vida. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que el gobierno nacional debería frenar este proyecto, debería primero reglamentar las plataformas de transporte individual y una vez reglamente sí puede tener claro qué va a sancionar. ¿Cuál es el problema que va a tener en este momento si insisten? Que va a terminar desarrollando unas sanciones extremas, ¿cierto? Excesivas, y después va a tener que salir, cuando la realidad le demuestre que tiene que ir y reglamentar, va a tener que recular en todo esto, generando un montón de confusiones y de malestar ciudadano. Por eso creo que ellos deberían abrir este espacio para que se construya un consenso de cuáles son las reglas mínimas de juego para que funcionen las aplicaciones y después sí venir con esto. De lo contrario, yo creo que esto puede salirle mal al gobierno, puede salirle mal a las aplicaciones, a los taxistas, y los más perjudicados pues vamos a ser los ciudadanos. ¿Cómo queda el gobierno si pide no salir a marchar? Digo, no hay plata,
porque esta reforma tributaria son 20 billones de pesos, no creo que alcancen para todo, digamos, lo que se está repartiendo esa plata. Es un tema buenísimo, ¿por qué? Porque el gobierno nacional, con todos estos bloqueos, está poniendo a prueba su capacidad de negociación en cada uno de los puntos, pero además como está negociando con grupitos, ¿cierto? De a poquitos, pues finalmente o no va a tener cómo responderles o les va a quedar mal a todos, ¿cierto? Ahí está el escenario, por eso yo creo que es mejor parar antes de meterse en la pelea y organizar bien el juego, y si no, esto le va a darse un tiro en el pie. Pero además por una razón, y es que uno no puede sancionar lo que no tiene regulado. Pongo un ejemplo de otro tema. La eutanasia. La eutanasia es un tema que ha sido digamos, un derecho que ha sido reconocido por la Corte Constitucional, pero que el Congreso no ha sido capaz, y yo lo intenté varias veces junto a Juan Fernando Reyes Curi de sacar adelante un proyecto para reglamentar la eutanasia, y era esa reglamentación específica que se desprendían las sanciones para personal de la salud o funcionarios públicos que eventualmente no siguieran esas reglas de juego. Pero usted, ¿cómo sanciona lo que no tiene reglas de juego específicas? Esto para decir que no es que desde las aplicaciones digitales nos opongamos a tener un régimen sancionatorio. Lo que pasa es que sí creemos que el orden de las conversaciones es fundamental en esto. Y usted puede, para poder sancionar, debe primero reglamentar. Porque si sanciona sin reglamentar, lo que termina haciendo es lo que hace este borrador de proyecto de ley, que es prohibir. Se la voy a cambiar. Le preguntaba a Francisco si el gobierno no cedía a sus peticiones, iban a bloquear. Las plataformas están en esa tónica de bloquear si el gobierno decide no retirar o desistir de ese proyecto. No, yo debo hablar por el gremio que represento. Nosotros no participamos de las protestas de anoche. Fue, entiendo, una movilización de los conductores que usan nuestras plataformas. Por supuesto entendemos la preocupación, por supuesto entendemos el dolor, respetamos la protesta pacífica, pero hacemos un llamado a que la protesta, sea por la razón que sea, se haga en paz y sin afectar el bienestar de otros ciudadanos. Pero ustedes, ¿qué expectativa? Mañana se va a reunir con el ministro. Sí. En la tarde. ¿No Así es, mañana a las 4:30 de la tarde. ¿Qué expectativa tiene el doctor José Daniel de esa reunión con el ministro Reyes? Yo lo que espero, María Camila, de la reunión de mañana es que no sea una reunión para tratar de convencernos de nuestra propia extinción. Esta debe ser una reunión desde un cambio de enfoque. Si el ministro nos anuncia que no va a presentar el proyecto de ley, si el ministro nos anuncia que lo presentará, pero que no tratará el tema de plataformas digitales, tendremos terreno fértil para avanzar en la reglamentación. De lo contrario, pues, digamos, yo represento una asociación de empresas, nosotros seguramente no ejercemos activamente el derecho a la protesta, pero sí seguiremos sentando nuestra voz de preocupación y seguiremos advirtiendo los efectos nefastos de ponerle una bomba atómica a las aplicaciones en Pues Colombia. de momento, por parte de los congresistas, incluso congresistas de la coalición de gobierno, el Pacto Histórico, la muy respetada representante Catherine Jubinao está advirtiendo que va a llamar a debate de control político al ministro Reyes. No le gustaron, o por lo menos no le convencieron, las explicaciones, él intentando desactivar las marchas, desactivar el problema en el que se metió él, en el que está metido el presidente Gustavo Petro. De momento, las imágenes que quedan son las imágenes de ayer, unas protestas que se extendieron hasta la madrugada, que terminan con 5 policías heridos, uno de ellos, un oficial de la policía, un coronel, el comandante de tránsito en Bogotá, herido, esperando diagnóstico por fractura en la mano, en la cadera y en una pierna, producto fue atropellado por un conductor de Uber. Y estas son las imágenes que quedan de esa protesta, con advertencia de que este sábado se van a volver a reunir si el gobierno no toma medidas, si el gobierno no se mete en la discusión y no desactiva y no desiste de ese proyecto. Hacemos una pausa en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, ya entrando a la fase final. Profesor Rojas, su reflexión final sobre esto, ¿cómo cree que le va a salir al gobierno? ¿Cómo cree que va a salir para ambas partes, taxistas y conductores de aplicaciones particulares? Yo creo que el gobierno nacional está en un momento importante porque tiene en este momento la capacidad de convocar y de construir unos consensos. Ojalá lo aproveche, ojalá entienda que esa actitud
prohibicionista, negacionista de lo que está hoy pasando, y es que la tecnología sí cumple una labor en la movilidad, no sirve, no funciona, genera rabia, genera polarización, castiga a usuarios, castiga a trabajadores. Yo creo que es muy importante que el ministerio tome la decisión primero de reorganizar la conversación para generar unas reglas de juego que permitan que este servicio se preste de la mejor manera, pensando sobre todo en el usuario. Esa es la invitación tal vez más importante que hay para el ministro, es no se le olvide que el corazón de las plataformas del servicio de taxi son los usuarios. Entonces, ellos tienen que estar representados en esa conversación. Por eso creo que acabarlas, prohibirlas, sancionarlas, no tiene ningún sentido, porque de una u otra forma la gente va a encontrar un camino para utilizarlas. ¿Sí? Creo que es importante abrir el espacio para que nuevos modos de transporte lleguen a las ciudades, que lleguen al país y que no nos cojan por sorpresa, y que podamos generar a partir de eso la respuesta a un servicio que necesita la ciudadanía con reglas claras y con condiciones para los conductores. Francisco. Pues yo creo inicialmente son tres cosas. José Daniel lo mencionaba respecto a lo que resulte pues, de ese trabajo con el Ministerio de Transporte, y pues yo creería que entonces esa no sería la vía, porque él está presentando en este momento pues, un marco sancionatorio que le llamaría yo construir sobre lo construido, y es sobre la norma, sobre lo que dice hoy la norma respecto del transporte público, y no solo en el tema del transporte público individual, porque pues el marco sancionatorio recoge todos los medios de transporte, y las sanciones pues, van hacia todos los medios de transporte. Entonces, yo creería que esa no es la vía. Sigo con la preocupación, yo creo que al igual de todos, de que esta papa caliente pues ahorita va a quedar en manos del legislativo pues, para pasar al Congreso en su discusión. Creo que así como los 100.000 conductores de aplicaciones se tiene que pensar en ellos, pues también se tiene que pensar en los más de 500.000 taxistas que existimos en el país. Yo te cuento, por ejemplo, José Daniel, que yo me pagué mi carrera a través de un taxi, ¿sí? Y hay como mi ejemplo muchísimos más, que hoy en día encontramos pues muchos compañeros quebrados, colgados con sus créditos, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que también se piense en esos más de 500.000 taxistas que hay en el país. También dejar el mensaje, como lo decía ahorita, de que esto no es una discusión sobre tecnología, eso hay que desmitificarlo. Nosotros trabajamos con ella hace muchísimo tiempo, y yo sí quiero dejar el mensaje pues tanto al Ejecutivo como al Legislativo de que queremos pues ya pasar estos más de 8 años de incertidumbre en la que llevamos como gremio. Doctor José Daniel. María Camila, yo primero quiero hacerle un reconocimiento a Francisco Javier. Yo creo que este es un país que tiene que aprender a construir en medio de las diferencias y a encontrarnos en medio de las diferencias, y acá los televidentes han visto distintas opiniones, pero veo también ese ánimo de encontrar la solución y de ponernos en los zapatos de los taxistas y de los conductores que usan plataformas en usted, y creo que el diálogo sobre este tema debiera parecerse mucho a este diálogo. Así que le agradezco. En segundo lugar, hacerle un llamado a la sensatez al gobierno, hacerle un llamado a la conciencia social. Este es un gobierno progresista, es un gobierno que pone la justicia social en un primer lugar, y no cabe en la cabeza de nadie que un gobierno de izquierda saque adelante una ley que deje sin trabajo a 100.000 personas. Además de mandar un mensaje nefasto a la inversión extranjera, de mandar un mensaje alarmante en términos del desarrollo de la economía digital en Colombia. Entonces yo creo que ojalá, no sé si peco por ingenuo, tal vez sí, el resultado de todo este debate sea no solamente el retiro de este nefasto borrador de proyecto de ley, sino la oportunidad de pensar como país en la necesidad de reglamentar los servicios de las plataformas digitales de movilidad. Doctor López, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, María Camila, y a mis compañeros de panel. Profesor Rojas, un gusto siempre tenerlo aquí. María Camila, un gusto, y pues decirle al ministro, era un borrador. Bueno, es el tercero, el ministro dice, es el tercero. Nótese la palabra borra. Es un borrador, ¿cierto? Ya, pues. No, el ministro era. dice, esta mañana dijo el ministro en Blue Radio que era el tercero de muchos borradores que muy seguramente va a tener este polémico proyecto. Javier, gracias por acompañarnos. A ti por invitarme, a los panelistas igualmente, totalmente de acuerdo contigo. Desafortunadamente
desafortunadamente, y tengo que decirlo, en nuestro gremio tenemos algunos liderazgos que no hacen esa invitación al diálogo, sino por el contrario lo que hacen es, en un país de conflicto, sembrar más. Bueno, tienen un líder que le gusta un poquito la pelea, es el señor Hugo Espina. Allí se van a medir las fuerzas, muy seguramente, la discusión, la conversación entre taxistas, 500.000 taxistas y 100.000 conductores de este tipo de plataformas va a ser muy distinto. Los ánimos están caldeados y en la mitad, insisto, está el gobierno que está hablando de prohibición, mientras incluso congresistas que hacen parte de su coalición de gobierno hablan de regulación y están saliendo a cobrar legislaturas pasadas donde con intentos frustrados quisieron regular este tipo de servicio. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.